Bueno, mi nombre es Gonzalo Ochoa. Yo me encargo de la parte comercial de Grupo Nutec. Bienvenidos todos al precongreso organizado por Grupo Nutec. Pues aparte de agradecer a AMBECAG y a todos los que están aquí, estamos muy contentos de poder participar y compartir pues esto que ha caracterizado a Grupo Nutec por muchos años, ligado a la investigación, a la innovación y tratar de romper paradigmas ligado a desarrollo de nuevos productos. Hoy pues nos va a tocar platicar sobre varios temas ligados a la producción de leche, sobre la hembra hiperprolífica y los nuevos sistemas o los nuevos mecanismos a través de la inmunomodulación. Me da mucho gusto haber reunido en esta sala un abanico tan amplio de pues, algunos conocidos, expertos y gente del ramo. Nuestro agradecimiento a los ponentes del precongreso, a Laurent, a Alejandro, a Gonzalo. Y bueno, tendrán al final de todas las pláticas, vamos a tener un espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas. De tal forma que podamos llevar el programa de manera ordenada y tratar de acabar a las 7 en punto, pues a las 7 es la inauguración. Entonces, pues vamos a tratar de hacer esto muy dinámico y encontrar las mejores soluciones. Bueno, quiero empezar por dar la bienvenida a Laurent Royer, quien es, él es Master in Science, es el actual director de la parte técnica de cerdos en CCPA, que es nuestro socio en Europa. Él es ingeniero en ciencias animales con maestría en fisiología y reproducción animal por la Universidad de Marie Curie en París, con más de 20 años de experiencia de campo en temas de nutrición y salud porcina, responsable de investigación y desarrollo nutricional en cerdos. Él nos va a platicar en la plática inaugural sobre el uso de extractos de Scutellaria bacillens para incrementar la producción de leche de cerdas hiperprolíficas, para quien pido un fuerte aplauso. Sure. Yeah. Fine. Okay. Bueno, hola a todos y a todas. Antes que otra cosa quisiera decir que estoy muy feliz aquí en México y muy orgulloso de poder presentarles lo que es el uso de la Scutellaria baicalensis para mejorar precisamente la producción de leche en cerdas. Soy gerente del grupo CCPA, que es una compañía hermana de Nutec en Francia. Laurent Royer es mi nombre. Bueno, entonces, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Muy bien, creo que está mejor así. Entonces, todo el mundo, desde luego, sabe que la prolificacia se está incrementando y aumentará todavía más en los años siguientes. Aquí tenemos una gráfica que lo muestra en diferentes cerdas en diferentes países. Sé que no existen datos oficiales en México en este sentido en el mercado americano, pero las tendencias serán iguales por las genéticas o diferentes genéticas que están detrás de esta evolución. De modo que verán que existe una especie de momento o de avance continuo que ha tenido esta situación, lo cual significa que vamos a enfrentar una evolución, o más bien una revolución, porque estamos apenas en el inicio de lo que se conoce como hiperprolificacia. De modo que nada más para destacar estos puntos, quisiera decirles que en Europa y en Francia en este momento tenemos algunas granjas, y no son pocas, que pueden hacer destete de 35, 38 lechones por cerda al año. Estos son datos ya bien conocidos y comunes, y será lo mismo en su mercado en México en los años por venir. Desde luego, esta hiperprolificacia es buena noticia para los productores y sus ingresos, pero también existen algunos problemas vinculados con la hiperprolificación. Como pueden darse cuenta, en esta gráfica tenemos la relación clásica entre la prolificacia, el tamaño de la camada y también el peso individual al nacimiento. Dependiendo de las diferentes referencias, verás que en algún momento tienes una lechón más, pero se están reduciendo, o sea, los pesos en 30-40 gramos por lechón, lo cual significa, en otras palabras, que en el futuro tendremos que hacerle frente a una reducción en el peso promedio al nacer de los lechones.
Eso es un hecho contundente. Lo segundo es el hecho de que también estamos enfrentando nosotros un nuevo fenómeno que es la heterogeneidad. De nuevo aquí vemos diferentes referencias que muestran el impacto provocado por el tamaño de la camada en el peso individual al nacer y la heterogeneidad de la camada al nacimiento. Aquí en rosa podemos ver la evolución de la legislación estándar del peso al nacer, que es un indicador de la heterogeneidad, y verán que el incremento está vinculado al tamaño de la camada y que estamos pasando de 15% a 30, 35, 40% dependiendo de las condiciones de la granja. Al mismo tiempo tenemos lechenos más heterogéneos, más pequeños, de modo que eso significa que los lechones están peleando entre sí por la leche, por el colostro. En verde pueden ver en esta gráfica que aquellos que mueren al nacer también están siguiendo la misma evolución desde el punto de vista de su incremento. De modo que el riesgo es que existe una brecha entre el potencial genético y el desempeño zootécnico que puede ser obtenido por parte del productor o criador. De modo que estos lechones que pueden ver aquí probablemente son de los que ven ustedes frecuentemente en la granja. Estos pequeños lechones están en buenas condiciones y son calificados como lechones con crecimiento retardado intrauterino, lo cual significa que son de menor peso, pero no solo son más ligeros desde el punto de vista del peso. Fisiológicamente no son iguales. Tienen diferentes mucosas estos dos que ven aquí, la función del hígado es diferente, su fisiología es modificada como resultado de esta retardación de crecimiento intrauterino. Pero si vemos a nivel de la granja, o sea, las consecuencias en cuanto a la tasa de supervivencia, si tomamos este tipo de lechón con menos de 1 kilo de peso individual al nacer, verán que la tasa de sobrevivencia es únicamente en promedio del 62% en comparación con unos lechones de peso normal en los cuales la tasa de sobrevivencia es de aproximadamente el 80%. No tenemos que olvidar, no debemos olvidar que durante este cambio, durante esta transición en estos últimos años, desde luego la proliferación se ha incrementado, pero al mismo tiempo sí, las cerdas han cambiado también. Y aquí tenemos una cerda, por ejemplo. Sí, hace 40 años era el promedio de las cerdas. Y aquí tenemos la imagen de aquellas que corresponden al día de hoy. Y como nutriólogo, como veterinario, está muy claro que es difícil considerar que el suministro nutricional, la calidad y el contenido de los nutrientes serían los mismos en esta cerda con 8 lechones, con esta que tiene más de 15. Verán que el almacenamiento de energía o energético de las cerdas ha cambiado y desde luego hay menos grasa y más músculo y proteína en el cuerpo de la cerda, nada más para satisfacer al consumidor y su demanda en el sentido de comer más carne magra de cerdo. Bueno, en consecuencia, desde luego, en la composición del cuerpo de las cerdas ha evolucionado de manera importante, como pueden darse en esta fuerza. La capacidad de ingesta durante el periodo de maternidad y lactancia se ha reducido la mayor parte del tiempo, y la manera en la que almacenan la energía también ha evolucionado de lípidos a proteínas. Y desde luego, si tomas la prolificacia y tomas el cambio en la composición corporal de las cerdas, la pregunta es ¿cómo las alimentamos? Y además, si hay algún impacto en lo que respecta a la condición de salud de las cerdas y su sistema inmune, por ejemplo. Adicionalmente, si ustedes toman un cálculo como el que hice yo, sí, con un software que se conoce como InReport, que es un programa desarrollado por mi instituto, en este caso traté de evaluar los requerimientos y la manera de cubrir estos requerimientos de las cerdas. En la parte gris tenemos aquí la ingesta de energía neta y la lisina estandarizada en términos de ingestas o ingesta por parte de las hembras. Y en verde y en rosa, aunque no se ve bien aquí, tenemos los requerimientos de las cerdas cuando tienen un destete de 11.3 lechones comparados con 12.7 que están aquí en azul. Y verán ustedes que las cerdas o las hembras no pueden alcanzar o cumplir con los requerimientos o la demanda que les imponen estos lechones, y la prolificacia
sí, se prolonga hasta 2 semanas después de la maternidad, sin poder satisfacer los requerimientos por la ingesta de alimento con esta energía neta. Si tomamos la misma panorámica, sí, para la lisina digerible, sí, o digestible, sí, y sus requerimientos, enfrentamos el mismo problema en cuanto a la ingesta, sí, alimentaria en gris, que no se puede cumplir con los requerimientos de las hembras en términos de lisina, sí, independientemente del desempeño de la camada. De modo que podemos decir, bueno, vamos a concentrar más y más y más el alimento, pero ustedes saben también que las hembras sí tienen que tener una regulación en cuanto al contenido nutricional del alimento, de modo que hacer una mayor concentración dará una mayor ingesta de nutrientes, lo cual significa que sí, las cerdas estarán utilizando su cuerpo para producir más colostro, más leche y más lechones, con el fin de tener una nueva generación de lechones. Es una especie de efecto de supervivencia. Luego entonces la pregunta para nosotros es, fisiológicamente, desde el punto de vista nutricional, como veterinarios, ¿cuáles serían las consecuencias de este fenómeno? En esta gráfica sí es interesante ver la evolución de algunos parámetros sanguíneos en la sangre de las cerdas. Aquí tenemos del lado izquierdo los ácidos grasos no esterificados, que pueden ser vinculados a la movilización de lípidos del cuerpo, y por otro lado tenemos la creatinina del lado derecho, que es una especie de marcador del metabolismo proteico, y podrán darse cuenta que existe un incremento muy pronunciado, desde luego, sí, del uso corporal de las cerdas. Pero lo que se puede observar también en esta gráfica, que es muy interesante, es que si consideras la parte que está en rojo, sí, y consideras que esta es una hembra, verás que el catabolismo aparece mucho tiempo antes, sí, de la maternidad, porque las cerdas también necesitan, sí, alimentar a sus glándulas mamarias para producir inmunoglobulinas, para producir lechones al final de la gestación. No olviden que durante los últimos días de la gestación, sí, la ganancia diaria promedio del cerdo es de aproximadamente 50 gramos por día, de modo que de nuevo el alimento durante la gestación no basta para cubrir o satisfacer los requerimientos de las cerdas, y las cerdas están todavía entrando a un estado catabólico antes de la maternidad, lo cual no es normal fisiológicamente como situación. Sí, perdón. En consecuencia de lo anterior, si toman ustedes o consideran nuestra imagen, aquí tenemos el cambio en la grasa en el lomo 3 días antes de la maternidad, y luego tenemos la producción de colostro. En verde tenemos, sí, aquellas, sí, que acumularon más grasa al final de la gestación, y del otro lado tenemos las cerdas que pierden grasa o almacenamiento de grasa al final de la gestación. Y verán ustedes una clara relación, una relación negativa de hecho, entre el uso del cuerpo en las cerdas y la producción de colostro. Desde luego hay una gran variación entre cerda y cerda, pero la tendencia persiste. Si la cerda está utilizando su cuerpo al final de la gestación y al inicio de la lactancia, la producción de colostro se ve afectada de manera negativa. Y este estado catabólico sí hace que los nutriólogos, los veterinarios encuentren lo que es el síndrome de disgalaxia posparto, que es un nuevo término que es con el que se están encontrando todos estos profesionales, y ya explicaré este término. De nuevo, existe una clara relación entre lo que le das a las cerdas, lo que están utilizando, y el resultado para producir la leche y el colostro. De modo que este síndrome de disgalaxia posparto, yo lo ilustro de la manera siguiente: es como una especie de iceberg. Este no es el Titanic, pero bueno, se parece al iceberg del Titanic. En la parte de arriba del iceberg tienes lo que es la MMA clásica, lo que es el síndrome de mastitis, metritis y agalactia. Es fácil identificar, vas a la granja, ¿sí? La cerda, o sea, tiene alta temperatura, que reducen la ingesta de coma, la camada es muy heterogénea, y al ir a la granja te darás cuenta claramente, en el caso del síndrome MMA, que existe, sí, el síndrome mastitis, metritis, agalactia. Es muy claro, si inyectas antibióticos o antiinflamatorios, ¿sí? A las hembras con el fin de reducir este proceso inflamatorio. Por otro lado, el síndrome de disgalaxia posparto es lo que no ves cuando estás visitando las granjas. De nuevo, ¿sí?
está relacionado con el catabolismo del cuerpo. En otras palabras, no ves la parte del iceberg de abajo. El granjero o el productor piensa que todo está bien, que la cerda está produciendo leche y colostro, pero la producción de leche y el colostro no se encuentra en niveles óptimos, al nivel óptimo desde el punto de vista fisiológico. Y este fenómeno ocurre frecuentemente. Hay una encuesta en el 2011 que muestra que entre el 35 y el 40% de los granjas están experimentando este síndrome de disgalaxia posparto en sus hembras. Y de nuevo quisiera destacar el hecho de que este síndrome de disgalaxia posparto o PDS inicialmente no se abordó desde el punto de vista de veterinario, sino zootécnico y nutricionista. Sí, en otras palabras, no vas a resolver el problema con antibióticos y con antiinflamatorios inyectándolos a las cerdas. No va a funcionar, no basta con eso. Ya dije yo que no es una consideración de tipo veterinario. Aquí pueden ver en esta gráfica la diferencia entre los perfiles de bacterias entre aquellas cerdas positivas al PDS y aquellas negativas que están representados en azul. Verán que no hay diferencias en el perfil bacterial de estas cerdas entre las que tienen el PDS y aquellos que no lo tienen. De modo que esta enfermedad subclínica no está relacionada con un problema bacterial. Entonces los antibióticos no van a funcionar. Lo que podemos ver en las granjas o en las explotaciones, si pudiéramos seguir a cada cerda estrechamente, de manera individual, en cuanto al síndrome de mastitis, hematitis y agalactia, veríamos una reducción en el consumo o en la ingesta de alimento. Si las positivas a PDS se darían cuenta que es más difícil para el productor, o sea, incrementar la ingesta de alimento en el caso de estas. Pero la diferencia no está grande, de modo que no es tan fácil identificar esta diferencia en ingesta de alimento. Pero si te fijas a nivel de la población, en azul podrán darse cuenta que aquellas sin reducción en la ingesta de alimento, en las que aparentemente todo está bien, más del 70% de estas hembras sí tenían pertenencia al grupo PDS negativo. Y en el caso de la reducción de la ingesta de alimento, verán que en el caso derecho la mayor parte de ellas eran positivas al PDS. De modo que es una indicación, pero no es fácil de seguir este problema en granjas como las mexicanas, por ejemplo. Desde luego, si estas cerdas o se están sufriendo del síndrome de disgalaxia postparta, se está incrementando su estatus de catabólico porque la ingesta de alimento no es óptima. Y verán que en el caso de la grasa del lomo verán una gran reducción en el caso de aquellas que son positivas al PDS, y en consecuencia estas cerdas, si midieras la grasa del lomo, o sea, con ácidos esterificados no grasos en la sangre, verías estos altos niveles de ácidos grasos no esterificados. De modo que estas hembras también están sufriendo, y a regresar a este punto, están sufriendo este catabolismo corporal, con una adaptación fisiológica en lo que respecta al estrés oxidativo y el estrés inflamatorio. Pero de nuevo, estoy hablando acerca de estrés inflamatorio subclínico. Si consideramos otras especies, porque yo creo que siempre es importante, siempre es interesante discutir y ver qué es lo que sucede en diferentes especies. Aquí tenemos una vaca, un problema con vacas. Saben ustedes que en el caso de las vacas son más delgadas, no tienen una gran profundidad de grasa y tienen que producir mucha grasa en comparación con las cerdas. Y pueden ver aquí una clara relación entre el estatus inflamatorio subclínico y la producción de leche. Si consideran, por ejemplo, esta parte, la aptoglobina plasmática. La aptoglobina es una proteína de fase aguda producida por el hígado cuando tienes una inflamación subclínica. Si consideras a estas vacas que están padeciendo de mastitis clínica, verás una inflamación clara y por lo tanto el nivel de aptoglobina ser muy alto. Si tomas aquellas que no están infectadas, no encontrarás nada. Si consideras el síndrome PDS en mamitis subclínica, verás una tendencia en el sentido de incremento de los niveles de aptoglobina. De nuevo vemos que este problema está, en otras palabras, relacionado con algo que tiene que ver con la inflamación subclínica. Lo que sí es muy interesante, y de nuevo se aplica a vacas en esta diapositiva, verán que si toman ustedes, por ejemplo, los ácidos grasos no esterificados como marcadores del uso corporal por
por parte de las vacas, verás una clara relación entre el catabolismo corporal de la vaca y la concentración de aptoglobina en su sangre. ¿De acuerdo? De modo que, de nuevo, sí, en el caso de las cerdas, sí, vemos que también estas vacas tienen esta inflamación subclínica en relación con la deficiencia alimentaria y el uso corporal de su energía y proteína. Y verán ustedes que en este caso de las vacas la tendencia es muy clara. Si resumimos esta primera introducción al síndrome de disgalaxia postparto, veremos que la deficiencia nutricional, más o menos al final de la gestación, la maternidad y durante la lactancia, inducen un incremento en ciertos parámetros en la grasa, los NEFA, la creatinina y otros parámetros, lo cual a su vez induce un estrés, una reducción en la ingesta de alimento, sí, y un estrés vinculado a la concentración de aptoglobina que se incrementa, y luego tendrás una inflamación subclínica y un estrés oxidativo, y en consecuencia verás una reducción en la producción de colostro y leche. Y desde luego para el productor, desde luego, saben ustedes perfectamente cuáles son las consecuencias en lo que respecta al peso, al destete, sí, riesgos de diarrea, por ejemplo, en lo que es el área de maternidad. De modo que aquí tenemos datos provenientes de Francia, midiendo la concentración de aptoglobina en una granja productiva real, sí, con 1000 cerdas, sí. Y verán ustedes que la concentración de aptoglobina es como aparece aquí, medida en el laboratorio. Se incrementa este nivel de aptoglobina durante la gestación y llega a sus niveles más bajos hacia el final del periodo de lactancia. De modo que la gestación es una especie de situación normal inflamatoria que puede ser seguida por medio de la concentración de la aptoglobina. En nuestra granja de investigación también decidimos darle seguimiento a una serie de cerdas durante la lactancia y evaluamos los niveles de concentración de aptoglobina en la sangre. De nuevo, la aptoglobina es un signo o síntoma de una inflamación subclínica, y evaluamos la ganancia diaria por medio de los lechones al destete 21 días, y de nuevo verán ustedes que existe una tendencia muy clara, muy significativa entre la inflamación subclínica de las hembras y la producción de leche en el caso de las vacas. De modo que es por eso que vemos una clara relación entre el nivel de aptoglobina, sí, y la producción de colostro y leche en estos animales. Desde luego saben ustedes que esta producción de leche y colostro, sí, es esencial para la supervivencia de los lechones. En esta gráfica podrán darse cuenta de que si los lechones no están consumiendo o comiendo suficiente colostro 3 días antes del nacimiento, o sea, hay una diferencia en comparación con aquellos que son destetados. Verán ustedes que la temperatura rectal se incrementa y la concentración de IgG y la glucosa no es muy buena. Nosotros no olvidamos o no debemos olvidar la relación entre el contenido de inmunoglobulina G en el lechón a las 24 horas después del nacimiento, que está muy asociada con el IgG al momento del destete, sobre todo en grandes granjas con grandes retos sanitarios como el mercado mexicano. Sobre todo vemos esto también en la parte del oeste de Francia, y es por eso tener esta condición correcta. Si hay una debilidad al inicio de la lactancia, en el periodo post-destete será difícil que no haya problemas entre los lechones. De nuevo, aquí tenemos otra gráfica que claramente demuestra la relación entre la inmunoglobulina G en la sangre y la tasa de supervivencia de los lechones. De la inmunidad de la cerda está muy relacionada con la de los lechones. De modo que la estrategia era optimizar la producción de colostro cualitativa y cuantitativa durante este periodo, sí, para evitar precisamente esas fases negras de la prolificacia o la hiperprolificacia. Esas son las estrategias que usamos para manejar este problema. Tampoco debemos olvidar que existe un inicio en el consumo de colostro muy periodo que tiene consecuencias a largo plazo. Aquí tenemos el peso de los cerdos, de los lechones, perdón, y
y fíjense la diferencia a los 42 días después del nacimiento. La única diferencia es que estos lechones estaban consumiendo algo así como 300 gramos de colostro, y con ello estaban obteniendo 2 kilos de diferencia en comparación con aquellos que no consumían suficiente colostro. De modo que tienen que pagar, digamos, o sea, lo que es la deficiencia de colostro caramente, sí, en un periodo de hasta 42 días. Las consecuencias serán costosas, a eso se refiere, y probablemente durante más tiempo. De modo que el ambiente nutricional, el estatus hormonal y metabólico de la cerda durante el periodo periparto influye en la calidad del inicio de la producción de colostro y leche. El síndrome de disgalaxia posparto afecta negativamente la tasa de supervivencia de los lechones y la adquisición de la inmunidad pasiva de estos lechones en maternidad. Incluso si el síndrome es de origen multifactorial, pero aún así la conducta alimenticia de la cerda y su condición metabólica parecen jugar un papel importante en la expresión del síndrome de disgalaxia posparto. Este es una especie de resumen. Traté de hacerlo a última hora, es un poco densa, pero tiene como objetivo resumir. Las hembras son afectadas negativamente por el balance de energía y proteína, de modo que estas cerdas necesitarán utilizar su cuerpo para producir leche y colostro. Como consecuencia, y con base en lo que sabemos el día de hoy, esto induce una inflamación subclínica que producirá a su vez aptoglobina. Ya lo vimos, la aptoglobina lo que va a hacer es mejorar o promover otras citocinas que también van a reducir la ingesta de alimento, y la reducción en la ingesta de alimento reducirá la producción de leche y de colostro. Y luego, este catabolismo, conocido como el síndrome de disgalaxia posparto, va a desatar otra cascada de situaciones en relación con la producción de radicales libres, porque la cerda estará utilizando su cuerpo para producir estrés oxidativo y radicales libres. Este estrés oxidativo es negativo en relación a la edad de la cerda, y no existe una relación, aunque no comprobada, entre el estrés oxidativo y la inflamación y el ciclo. Así empieza, y la cerda puede enfermarse, y luego tendrán que tratar a la cerda con antibióticos, pero ya para ese momento será muy tarde. De modo que el punto más importante es si podemos evitar esta reducción o estas situaciones en un futuro. De modo que me gustaría mostrarles a ustedes algunos resultados prometedores en lo que respecta al uso de un extracto de planta o vegetal conocido la planta como Scutellaria baicalensis en relación con todo lo que dije anteriormente. Este extracto de planta viene de la medicina herbolaria china tradicional, y la verdad es que tiene características antioxidantes y antiinflamatorias muy importantes. Si tomamos o consideramos algunos ejemplos, aquí tenemos por ejemplo pruebas in vitro con la Scutellaria baicalensis, en las cuales se manejan en células de ratas. Tenemos moléculas que inducen el estrés oxidativo, con un control negativo, con un control positivo, de tal forma que las moléculas reactivas interactúen con diferentes concentraciones de este componente. Y evaluamos también lo que es la superoxidismutasa, y claramente podrán darse cuenta ustedes que el estrés oxidativo está reduciendo la cantidad de ROS, y la baicalensis con estas propiedades antioxidantes se puede restaurar o restablecer la actividad de la superoxidasa. Si tomamos otra imagen, por ejemplo, o consideramos el MDA, que es un marcador de la oxidación de la grasa, de nuevo verán ustedes exactamente las mismas tendencias con la Scutellaria baicalensis. Al poner las moléculas reactivas a la oxidación, verán ustedes que hay un estrés oxidativo para los lípidos, y si utilizan un extracto de esta planta tendrán una reducción en ello, de modo que tiene un excelente efecto esta planta, que es la Scutellaria baicalensis. Sus extractos permiten contrarrestar los efectos negativos del estrés oxidativo y los retos de este tipo. Si consideramos la parte inflamatoria, veremos que básicamente lo mismo. De nuevo, investigación ya se hizo in vivo,
en ratas. Y aquí las ratas reciben una inyección de extracto de Scutellaria baicalensis antes de inducir una inflamación. Y de nuevo, verán ustedes un control negativo aquí, en el que no hubo estimulación, un control positivo, y luego el uso de diferentes concentraciones de baicalensis, y los mismos resultados. Claramente existe, por lo tanto, un efecto inflamatorio muy definido, con diferentes citocinas, que son citocinas inflamatorias muy importantes in vitro y in vivo. Estos extractos de plantas, el extracto de plantas Scutellaria baicalensis puede reducir los niveles inflamatorios en ratas. De modo que decidimos, desde luego, que con estos resultados, como ya lo expliqué anteriormente, utilizaríamos este extracto antes que otra cosa en nuestra granja de investigación, en la cual tenemos muchas cerdas. Hicimos este análisis con dos grupos, los dos iguales, 22 en cada uno, un grupo de control y un grupo utilizando este extracto de planta. Le administramos el extracto a un grupo del área de maternidad hasta el final de la lactancia, porque queríamos cubrir toda esa ventana en la que se presenta el síndrome de disgalaxia postparto hasta el final de la gestación y durante el periodo de lactancia completo. La formulación del alimento fue exactamente la misma en ambos casos. La única diferencia fue el uso o no uso de la planta en el alimento, perdón. Tomamos la temperatura rectal, para ver el proceso inflamatorio. Podrán ver aquí que tenemos J1, J2, J3, son día 1, día 2, día 3, con diferencias importantes, aunque las diferencias aparentemente no están grandes. Hubo una importante reducción en la temperatura del cuerpo al recibir el extracto de la planta Scutellaria baicalensis justo antes del parto. De modo que si tomamos la ganancia diaria promedio entre los 2 primeros días después de haber nacido, no necesariamente tenemos la producción de colostrocino. Estamos hablando de los lechones al nacimiento, y 2 días después de su nacimiento, verán a esos 2 días que el extracto permanece casi intacto en la producción de leche del colostro al principio, y verán que la diferencia en este caso comparado con otro grupo es muy importante, con una diferencia de más de 15% entre los 2 primeros días aquí. De modo que la producción, en otras palabras, y el consumo o la ingesta de alimento y de colostro es mejor en los lechones que utilizan con el uso de esta planta. Si le damos seguimiento hasta el final a estos lechones, al final del destete, a los 21 días, verán ustedes que el peso al destete es significativamente mayor, y la ganancia diaria promedio también se incrementó significativamente en estas pruebas. Casi el 6% se incrementó el peso al destete. La estadística es contundente, en lo cual significa que tenemos resultados muy importantes aquí. Otra cosa importante es el efecto en las cerdas, y también si este efecto se extiende a la vitalidad de los lechones. Por eso también es importante ver el desempeño en relación con el peso al nacer de los lechones. Aquí verán los diferentes pesos al nacer de los lechones. Desde luego hay de diferentes pesos, pero verán ustedes que el efecto de este extracto en el porcentaje del control es muy positivo, independientemente del peso del lechón. Incluso si es de bajo peso o si es pesado, se mejora el crecimiento. Hay un efecto muy importante en los lechones. Y bueno, queríamos profundizar todavía más desde el punto de vista de la investigación y desarrollo. Y hay un resultado reciente que acaba de surgir el año pasado y que se generó con el Instituto Nacional de Investigación Agrícola en Francia. Para entender qué es lo que realmente está sucediendo y cuál podría ser el modo de acción de ese extracto de planta, hicimos este estudio. Decidimos tomar tejidos de glándulas mamarias en cerdas, y tomamos muestras de sus tejidos, aislando células epiteliales de estas glándulas mamarias, las de los lípides, por ejemplo, y de la ubre.
utilizamos el extracto de baicalinensis en estas células para evaluar el efecto del extracto en las células para tratar de entender cómo funciona de mejor manera. De modo que, de nuevo, estos resultados serán publicados próximamente. Hay muchos otros resultados que se derivan de esta investigación. Un efecto interesante de este extracto de planta es el siguiente. El investigador evaluó el efecto de proliferación de la baicalina, una especie de efecto preventivo de la apoptosis, y verán ustedes que dependiendo de la dosis, aquí tenemos diferentes dosis, obtenemos diferentes efectos en las células, pero si estás utilizando una cantidad demasiado alta de baicalensis, verás que también podrías generar un efecto negativo en la proliferación celular. De modo que en el caso de nosotros pensamos que es muy importante tener estas cifras, porque eso nos permite extrapolar esto a la vida real en cerdas reales y lechones reales. De modo que hay un efecto importante en la reducción de la apoptosis, y si nuevo consideramos la producción de radicales libres y el estrés antioxidativo, claramente verás un efecto. Si aquí tenemos un control negativo, aquí tenemos las células con el extracto de baicalensis, y verás un efecto muy importante en lo que es el estrés oxidativo con el uso de este extracto vegetal o de planta. Bueno, existen algunas hipótesis, pero el trabajo todavía está en curso. Si tomamos aquí la conclusión del Instituto Nacional de Investigación Agrícola de Francia, veremos que existen efectos positivos a nivel celular de la baicalina en lo que respecta a la proliferación y viabilidad con bajas concentraciones. La baicalina tiene un gran efecto antioxidante en bajas concentraciones en el epitelio mamario, pero también en el tejido adiposo y el músculo esquelético. No les mostré eso, pero no solo, estamos hablando de células productoras de leche, puede producir este extracto también cambios en el metabolismo celular. Ya vimos sus efectos en la apoptosis, y ese sería el siguiente paso. No sabemos en qué ruta esté funcionando a profundidad en este momento, bien a bien. De modo que si resumimos un poco esta diapositiva, hablando del efecto del extracto de Scutellaria baicalensis, veremos que claramente este extracto está actuando en las glándulas mamarias con un claro efecto antioxidante, sí, con menos estrés oxidativo y con mejores señales de supervivencia celular, un efecto protector en lo que es la protección bacterial, sí. Sí, y desde luego, como conclusión, en la producción de leche y de colostro se mejora como resultado del uso de este extracto vegetal. Este no es el tema de hoy, pero hemos sometido a prueba este extracto también en vacas lecheras, y obtenidos en vacas lecheras y también en conejos hemos obtenido exactamente los mismos resultados en términos de mejoramiento de la producción de leche. De modo que este extracto de planta, debo de decir, sí, incluso ya hemos patentado su uso en mamíferos, en especies mamíferas, sí, básicamente sí, cerdas, vacas y conejos. De modo que si resumimos prácticamente toda esta información, sí, es importante no solo aplicar la cuestión científica, no solo somos científicos, también queremos generar resultados concretos. Tenemos muchos datos, pero déjenme resumir los principales datos. Desde luego, los resultados siempre dependerán de cada explotación o granja. Este trabajo, por ejemplo, es un trabajo a largo plazo, como lo podrán ver aquí, porque hemos estado trabajando en este proyecto durante más de 4 años, como lo pueden ver en estas columnas, y en diferentes granjas con diferentes genéticas, con diferentes pesos al destete en diferentes países hemos obtenido estos resultados. Las tendencias, sin embargo, siempre son las mismas, y de modo que estamos hablando entre 3-6% de mejoría en el peso de la camada al destete. De nuevo, esta prueba es difícil de hacer porque sí, es en el campo, y estamos hablando de datos de campo. Tenemos y bueno, tenemos un grupo de control, y estamos viendo efectos muy positivos. Para concluir mi presentación del día de hoy, hemos visto ya que la selección genética para una mayor prolificidad y para cerdas más magras induce cambios en la capacidad y el almacenamiento de las reservas del cuerpo, es decir, más proteína y menos
grasa. Sí, no hablaremos de macronutrición, pero tendremos que definir un perfil de macronutrientes, lo cual será tratado en otra presentación. Pero bueno, si las cerdas se vuelven más sensibles al estatus catabólico específico, sobre todo al final de la gestación y durante la lactancia, como resultado de este síndrome de disgalaxia posparto que ha sido descrito solamente de manera reciente en nuestros comités científicos, y el catabolismo induce una inflamación subclínica y un estrés oxidativo que afectan o alteran los parámetros de salud y producción de las cerdas. Ya vimos impacto en cerdas y en vacas mismas en términos de la reducción de la producción de leche de colostro, y vemos que la inclusión, por lo tanto, de este extracto de planta Scutellaria vaccinensis con una buena dosis, ¿sí?, el alimento durante la lactancia, ¿sí?, desde la maternidad hasta el destete, permite mejorar el proceso de producción de leche y el peso de la camada al destete. Y bueno, habiendo dicho lo anterior, quiero darle las gracias por su tiempo y su atención. Muchas gracias, Lauren. Vamos a tener ahorita una sesión de 15 minutos o máximo 3, 4 preguntas. Por ahí va a estar el micrófono dando vueltas para que por favor pues vayamos con el programa. Por ahí hay una pregunta. ¿Ya que alguien te habla? Lauren, en una de las transparencias se presenta una relación entre la dosis que aplicaron de Scutellaria, donde se muestra que la dosis óptima es 10, no sé si sean partes por millón del activo o sean partes por millón de la planta del producto final. Lo que no deja de llamar mi atención es que cuando las dosis se suben a 50 o 200 unidades, los efectos sobre la disminución de malonaldehído, factor de necrosis tumoral, de interleuquinas, se vuelve lo contrario. Esto lo deduzco porque lo que está ahí presentando es que el control sobre ROS se reduce cuando la dosis se excede, cuando el mecanismo de acción es el inverso. ¿Cómo lo puedes explicar, por favor? Muchas gracias por tu pregunta. Perdón, es que me estoy oyendo la traducción a español, sí, no la necesito. Ok, gracias por esta pregunta. De hecho, realmente no sabemos qué es lo que sucede en este caso. Lo que hemos mostrado en in vitro, y también esto se aplica a otras sustancias antioxidantes, es que cuando tú administras una cantidad de antioxidantes muy alta, de hecho, lo que estás haciendo o lo que provocas, ¿cómo lo puedo decir en inglés? Lo que haces ya no tienes suficientes antioxidantes en ese momento como para... Perdón, es que se me está dificultando el inglés, pero bueno, cuando la dosis del extracto es demasiado alto, o sea, se provoca un efecto tóxico en las células que está vinculado con un mejoramiento de la apoptosis de las células. De modo que, como expliqué ya anteriormente, no sabemos bien a bien cuál es la ruta del efecto protector de este extracto. Hemos visto que existe un efecto antioxidante y un efecto antiinflamatorio, pero no sabemos bien a bien lo que es la ruta de su funcionamiento, y no sabemos por qué es tóxico para las células. No sabemos por qué. Observamos exactamente lo mismo. Hicimos el mismo trabajo en vacas lecheras, células de vacas lecheras in vitro, y de nuevo obtuvimos los mismos resultados. De modo que yo creo que podríamos tener el mismo tipo de resultados con todas las moléculas a probar, o que se pueden probar. De modo que existe una dosis óptima y una dosis subóptima, y una dosis en las que el producto es demasiado fuerte y aniquila la célula y puede matarla, es tóxico. La otra pregunta, en las unidades, si recuerdo correctamente, eran mililitros por litro.
En el proceso inflamatorio inicial, sí. En el proceso inflamatorio inicial de cualquier patología que se presente, siempre vamos a ver una respuesta inmediata en función de la elevación de las proteínas de fase aguda. Quizás la más importante es esta aptoglobina. Me queda la duda si la respuesta de rebote que ocurre cuando se llega a incrementar la dosis y que se da en el aumento de radicales libres, sucedería lo mismo con la aptoglobina, que nos esté lejos de pensar en un proceso de mejora y de reducción de la inflamación. Tendríamos un rebote también de incremento de aptoglobinas en la misma proporción y en consecuencia también el incremento de los factores que son precursores de la formación de aldehídos, como malonaldehído, por ejemplo, y factor de necrosis y la interleuquina B1. De nuevo, esa es una excelente pregunta. Cuando nosotros administramos el extracto a las cerdas, vimos estos incrementos en los niveles de aptoglobina y las proteínas de fase aguda. No hay una relación entre el nivel de aptoglobina demostrada o clara y la escutularia en el alimento, de modo que la manera de evaluar la inflamación o el efecto antiinflamatorio no es un buen indicador, en otras palabras. Es como la temperatura. Si tomas la temperatura corporal, no sabes qué tipo de enfermedad tienes. La aptoglobina, por otro lado, no es una proteína de fase aguda. No hay una relación, en otras palabras. Nos gustaría tener esa respuesta. Nos encantaría hacerlo. Hay cerdas con altos niveles de aptoglobina en la salde, les aplicas el extracto y baja la aptoglobina. Pero no es el caso siempre. No es así. Los niveles de aptoglobina se reducen o no como resultado del uso del extracto, lo cual significa que, de nuevo, la forma en la que funciona el extracto probablemente está más dirigida a las células mamarias, como lo mostré yo, en comparación con el proceso inflamatorio sistémico en general, y es por eso que no vemos un efecto negativo positivo en las concentraciones de aptoglobinas misma. De modo que no es un buen indicador, pues. Puedes compararlo con en el caso de la aptoglobina puedes tener este tipo de situaciones. Puedes comparar entre cerdas, algunas con alto nivel de aptoglobina, otros bajo, sí, reducción de producción de leche. También lo hacemos para evaluar a los lechones en el periodo post-destete, pero cuando estás cambiando la estrategia, añades soluciones al alimento e incluso si metes antibióticos en el alimento, los aptoglobines o de la proteína aguda no son buen indicador para evaluar el efecto de la estrategia terapéutica o la estrategia de alimentación. La aptoglobina es una molécula demasiado simple como para poder reflejar toda la fisiología. Es un proceso más complejo, pues. ¿Con otra pregunta? Bueno, vamos a dar un aplauso a Laurent. Muchas gracias. Gracias, Laurent. Thanks so much.